Epa, el cabello se me reparó demasiado. Estoy impresionada. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Maína y hoy les traigo una mascarilla que ustedes me pidieron que hiciera. Y yo me dije a mí misma, tenemos que probar esa mascarilla porque tengo este cabello, Dios mío, que esto necesita una mascarilla natural urgente. Y es nada más y nada menos que la mascarilla que se hizo Cardi B en Instagram. Yo no sé si alguno de ustedes la vio, pero es esta que está por aquí y tiene unos ingredientes que yo dije, esto no tiene desperdicio, esta mascarilla se ve que va a quedar espectacular. Además que a ella le quedó una melena fabulosa, que yo necesito que a mí me quede una melena así también. Si quieres ver cuál es esa mascarilla y cuáles son los ingredientes, pues quédate viendo este video para que veamos todo ese paso a paso y a ver si de verdad funciona. Yo espero que sí, yo tengo fe que sí va a funcionar porque los ingredientes están súper buenos. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, tú le das allá abajo, clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí, y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero Maína, no le demos más vuelta al asunto, vamos a la parte interesante de este video. Vamos a reparar esta melena, no esperemos más y comencemos. Aquí a mi cocina para que veamos juntos cuáles son los ingredientes que tiene esa mascarilla tan fabulosamente espectacular y cómo se prepara, que se prepara súper fácil. Ustedes ya van a ver con ingredientes que vamos a conseguir aquí en nuestra cocina. A Cardi B le quedó esa melena espectacularmente fabulosa y eso es lo que nosotros queremos también. Ella comienza con un cabello bien esponjado y termina con una melena fabulosa. Eso es lo que yo quiero porque estas puntas están... Dios mío, es tan terrible. Ok, Maini, ¿cuáles son esos ingredientes que nos van a reparar, a nutrir, a hidratar, a estimular el crecimiento del cabello? Ok, ingrediente número 1 de esta mascarilla tan fabulosa, un aguacate. Vamos a estar utilizando la mitad de un aguacate, en mi caso por la cantidad de cabello que yo tengo. Dependiendo de la cantidad de cabello que tú tengas, es lo que vas a usar. ¿Por qué el aguacate? El aguacate es espectacular para nuestro cabello porque nos va a aportar hidratación, va a reparar, va a nutrir. ¿Y qué nutrientes y qué vitaminas tiene el aguacate para nuestro cabello? Pues tiene, déjenme decirles que tiene muchísimas. Si me pongo aquí a contarlas, terminamos mañana. Pero entre las más importantes tiene vitamina A, vitamina B1, B2, B3. Tiene muchísimos ácidos grasos como el omega 3, omega 6, omega 9. O sea, esto es una bomba de vitaminas y minerales y además tiene proteína vegetal que nos va a ayudar con la producción de queratina de nuestro cabello. Así que el aguacate, Dios mío, para el cabello es lo máximo y es súper fácil de conseguir, además que es divino. Este lo utilicé yo esta mañana y dejé la otra mitad para ahorita, para la mascarilla. Ok, el ingrediente número 2 va a ser mayonesa. La mayonesa que ustedes prefieran, pero que por favor sea lo más natural posible. Yo en este caso compré exactamente la misma que estaba usando Cardi B en su video, que es a base de aceite de aguacate, así potenciamos aún más los beneficios del aguacate. La mayonesa es una bomba de nutrientes y de vitaminas porque está hecha de huevo, aceite y vinagre. Y aunque ustedes no lo crean, el vinagre nos ayuda muchísimo a reparar la hebra, cada hebra de nuestro pelo. El vinagre ayuda a sellarlo. El aceite va a aportar hidratación y el huevo proteína que nos va a ayudar a reparar nuestro cabello. Si la pueden hacer ustedes mismos en casa, pues muchísimo mejor. Hay un montón de videos que les pueden enseñar de cómo hacerlo. Yo en este caso voy a usar la misma que utiliza Cardi B, que es a base de aceite de aguacate, es orgánica, es como súper sencilla, súper natural y por eso vamos a estar utilizando esta. La mayonesa nos va a ayudar muchísimo a bajar el frizz, por eso la vamos a agregar en esta mascarilla y bueno, queremos que nos quede la melena como la de Cardi B. El tercer ingrediente de esta mascarilla va a ser aceite de castor o aceite de resino, que así también se le puede llamar. El aceite de castor o aceite de resino para nuestro cabello es espectacular, déjenme decirles, para ayudar con el crecimiento del cabello. Yo lo he estado usando por un buen rato combinado con otros ingredientes y me ha ayudado muchísimo a estimular el crecimiento del cabello. Así que yo creo que combinado con esta mascarilla me va a ayudar muchísimo. El aceite de castor es rico en vitamina E, también en ácidos grasos como omega 3, omega 6 y tiene una propiedad antibacteriana y desinflamatoria. Además nos va a ayudar a controlar el pH de nuestro cuero cabelludo y para las personas que tienen cabello reseco o muy sensible les va a ayudar a proteger su cuero cabelludo. Nos va a ayudar no solamente a estimular el crecimiento del cabello, sino también a evitar la caída del cabello
que muchas veces se convierte en el problema principal por el cual tenemos el cabello así todo feo en las puntas, porque se nos está cayendo mucho. Y nuestro cuarto ingrediente va a ser huevo. El huevo tiene muchísimas vitaminas, proteínas, aminoácidos que nos van a ayudar a reestructurar nuestro cabello. Va a ser el principal ingrediente que nos va a reparar cada hebra de nuestro cabello cuando está muy debilitado. Por eso me gusta incluir mucho el huevo en mis mascarillas, porque la proteína que aporta el huevo va a incidir directamente con la producción de queratina de tu cabello. De esa manera va a reestructurarse y se va a quebrar muchísimo menos. Y los cabellos que ya están maltratados, el huevo va a ayudar a sellar esa hebra y que tenga un aspecto muchísimo más saludable. Además te va a ayudar a controlar el frizz, y si eres de cuero cabelludo graso, te va a ayudar también muchísimo a bajar esa grasa del cuero cabelludo. Ok, ahora sí, dicho todo esto y mostrarle todos los beneficios de cada ingrediente, vamos a pasar a la preparación, porque ustedes saben que me gusta dejar las cuentas claras, decir para qué sirve cada ingrediente. Así que acompáñenme a preparar esta mascarilla, que yo les aseguro que lo van a hacer en un minuto. Ok, ella comienza agregando todo en la licuadora. Es súper sencillo. Comienza primero con el aguacate. Entonces yo le voy a quitar aquí la pepa al aguacate y voy a agregar la mitad del aguacate a la mezcla para que lo vayamos a licuar todo. Dependiendo del largo de su cabello es la cantidad de ingredientes que van a usar. Yo voy a estar usando más o menos la misma cantidad que ella muestra, aunque yo no tengo tanto cabello como el que ella tiene, pero yo creo que está bien para la cantidad de cabello que yo tengo. 2 huevos. Vamos a agregarle 2 huevos enteros. Y vamos a agregar aproximadamente una cucharada. ¡Ay! Le metí la cuchara llena del aguacate. Epa, esta mayonesa es como rara. Una cucharada de mayonesa, miren cómo es como súper espesa. Ok, una cucharada de mayonesa. Vamos a quitarle aquí lo verde porque se llenó del aguacate. Ok. Y un chorrito de aceite de castor. En verdad ella no lo hace con ninguna medida, entonces yo tampoco lo voy a hacer. Vamos a agregarle bastante. Es que a mí me encanta el aceite de castor, deja el cabello espectacular. Ok, y ahora sí vamos a licuar todos los ingredientes. Lo pueden hacer en una licuadora normal. Yo en este caso voy a estar utilizando este tipo de licuadora porque se me hace muchísimo más fácil para las mascarillas. Y vamos a comenzar a mezclar todo. Ok, listo. Aquí tenemos lista nuestra mascarilla, pero miren, es súper espesa. Esto parece así, más bien como una guasacaca, algo así. Lista para la parrilla. Voy a agregarlo en un envase que se me haga más fácil la aplicación, porque de verdad sí está muy espesa. Parece una crema, miren. Parece una crema, un baño de crema, un acondicionador. Yo creo que esto nos va a funcionar buenísimo. Voy a agregar toda nuestra mascarilla en un plato para que se me haga mucho más fácil ahorita cuando me la vaya a aplicar. Esto se ve súper bueno. Bueno, y aquí está lista nuestra mascarilla, que parece más bien un dip para una barbacoa, para una parrilla, como se dice en mi país. Así que acompáñenme ahora al estudio para que veamos cómo la vamos a aplicar en nuestro cabello y cómo nos va a quedar. Yo espero que me quede brilloso, espectacular. Bueno, no perdamos más tiempo, vamos al estudio. Ok, ahora sí vamos a agregarnos la mascarilla en el cabello. Y bueno, Cardi B se la pone así. O sea, ya literalmente se coloca la mascarilla encima. Pero yo no sé si eso sea tan correcto. No porque no se pueda hacer, sino que yo quiero que realmente la mascarilla abarque bien todo mi cabello. Entonces yo la tengo por aquí, la voy a buscar. Y yo lo que voy a hacer, o sea, tampoco es que me voy a poner a dividirlo mechón por mechón, porque es súper espesa, parece una crema. Pero al menos la voy a dividir en 2. Y ahora sí la vamos a aplicar como ella lo hizo. Voy a comenzar así, agarrando como ella lo agarró. Uy, esto parece, miren cómo es esto. Es que, insisto, esto parece una guasacaca. Ok, ahora sí, me lo voy a colocar en el cabello. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Epa, epa. Esto está suave, no es muy difícil de agregar. En serio, se desliza tal cual como un baño de crema. Yo voy a agregar así bastante como ella lo hizo, pero de mitad, una mitad primero y luego la otra mitad. Vamos a meter aquí las puntas para que las puntas tengan muchísima mascarilla.
así. Miren esto, así, mucha. Y ahora con este pedazo, ay, ojalá no me llene la camisa, ya va. Ok, aquí voy. Ay, rapidito, lo voy a poner. Sí, ya me llené la cara. Bueno, no importa. Si no estuviera maquillada, se lo juro que me lo agregaría en la cara. Porque el aguacate, el huevo es súper bueno también para la cara. Lo que no sé es, bueno, por el aceite de castor, no queremos que nos salgan vellos en la cara. Voy a seguirme agregando. Ok, ahora que tengo esta mitad, sí voy a agregar la otra mitad. Ay. O sea, yo amo las mascarillas naturales porque en serio no hay nada que aporte tanta nutrición como las mascarillas naturales. Pero no puedo evitar poner esta cara porque no es nada agradable estar teniendo huevo con aceites así en nuestro cabello. Es súper importante agregarse mascarillas naturales, no importa los productos que utilicen. Yo de verdad no escatimo en gastos para mi cabello, utilizo productos desde los más costosos, los más económicos, simplemente los que yo siento que realmente aportan nutrición y cuidan bien mi cabello. Sin embargo, las mascarillas naturales tienes que usarlas sí porque sí. Utiliza la que vaya más acorde con las necesidades de tu cabello. Pero mínimo, si te da mucho fastidio, cada 15 días tienes que agregar una mascarilla natural si tú quieres tener una melena espectacularmente fabulosa. Y sobre todo si tienes un cabello muy procesado, como es mi caso, que me lo pinto muchísimo, entonces aún más tenemos que agregar este tipo de mascarilla. Ok, ahora que lo tengo así, me voy a dar masajes en el cuero cabelludo para que penetre bien todos los aceites y los ácidos grasos del aguacate, del huevo. Todo penetre bien en mi cuero cabelludo para también estimular el crecimiento de mi cabello. De esta manera el cabello va a crecer mucho más rápido y va a tener mucho mejor efecto la mascarilla. Ok, ahora lo voy a sujetar y ella se coloca una bolsa de plástico para generar calor en el cuero cabelludo y así penetra aún más la mascarilla. Yo voy a ponerme un gorrito que tengo por aquí. Ok, vamos a ponernos este gorrito y vamos a parecer Doña Florinda. Y aquí lo voy a dejar mínimo unos 40 minutos. Ella indica que lo dejen el mayor tiempo posible. Yo creo que con 30 minutos, 40 minutos ya vas a conseguir los efectos. Pero si lo puedes dejar más tiempo, pues muchísimo mejor. Ahorita cuando pase mi tiempo, vuelvo y les muestro para ver cómo va mi cabello y vemos si realmente funciona o no funciona esta mascarilla cuando me lo vaya a lavar. Bueno, ya han pasado como 2 horas aproximadamente. Creo que me pasé de los 40 minutos que pensé que iba a durar. Me puse a comer, esperé, reposé y ahora sí que me voy a quitar esta mascarilla. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver. Ay Dios, miren esto, hizo como espuma. ¿Qué es esto? Bueno, esto está duro, se endureció demasiado. Me lo voy a quitar y ahorita les muestro cómo queda. Yo creo que esto va a quedar fabuloso. Vamos a ver. Ok, ahora sí ya vamos a ver el resultado de esta mascarilla que hizo Cardi B, que yo espero que me haya funcionado. Me lavé el cabello así. Me bañé así para que no se me cayera el maquillaje. Me quedó buenísimo. No se me dañó nada. Ahora sí voy a mostrarles a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. ¡Epa! El brillo, aquí yo no me he desenredado el cabello ni siquiera. O sea, de verdad me lo estoy viendo aquí con ustedes. Pero esto tiene muy buena pinta. Me lo voy a desenredar aquí con ustedes. Me voy a agregar crema para peinar de Olaplex, que este es el Olaplex número 6, para desenredármelo. Yo siempre me desenredo el cabello con alguna crema para peinar. Tengo varias y siempre las estoy variando. Pero es súper importante, miren el poquito que me agregué, que se desenreden el cabello con alguna crema para peinar, la que a ustedes les guste más. Yo voy a estar utilizando esta, pero puede ser la que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque si no, cuando nos pasemos el peine, vamos a reventar mucho el cabello, así que siempre es preferible que agregues un poquitico de crema para peinar de medios a puntas para poderlo desenredar mejor y no te vayas a maltratar tu cabello. Ok, ahora sí. Ha llegado la hora de la verdad. Vamos a pasarnos el peine. 1, 2 y 3. ¡Epa! ¡Epa! El cabello. O sea, ustedes vieron. Yo pensé que iba como que a tener que esforzarme más. Y estaba como que. ¡Ay! Ojalá pase bien. ¡Epa! Esto está demasiado bueno. Miren cómo me pasa el peine. ¿Qué? Esto está demasiado bueno. ¡Epa! Se me desenredó de una vez. Y no es por la crema para peinar, es por la mascarilla, porque yo he usado esta crema para peinar antes y sí, ayuda a desenredar el cabello.
pero están viendo cómo está el brillo del cabello. Miren esto. Y todavía no lo he secado, está emparamado. Ahora sí me voy a secar el cabello, solamente me lo voy a secar para que podamos ver los resultados bien. Pero esto está demasiado bueno. De verdad está demasiado bueno. Bueno, es que Cardi B tiene el cabello bien esponjado, lo tiene muy explotado y se le ve que le queda espectacular. Bueno, ella de hecho, si se fijan aquí, utiliza de protector térmico un agua de arroz, pero hay que dejarlo, por lo que ella dice, 24 horas antes para poderlo usar. Yo no lo tenía, así que no lo voy a poder usar. Díganme abajo en los comentarios si quieren que probemos un protector térmico de agua de arroz, que estaría súper bueno. Yo me voy a estar aplicando este que tengo por aquí, que es nuevo. Tengo como 2 semanas usándolo, es de Wella y me ha caído súper bien porque no me deja el cabello reseco. Más bien me le da como brillo, se siente suave, no me lo reseca. Que otros protectores térmicos yo sí siento que me deja el pelo como muy seco. Este no, este está bueno. Entonces me lo voy a agregar, me lo agrego después de agregar la crema para peinar y luego me seco el cabello. Me voy a agregar esto, me seco el cabello y se los muestro cómo me queda. ¿Qué? O sea, hello, miren cómo me quedó el cabello, el brillo, la suavidad. Miren las puntas cómo se me sellaron. Esta mascarilla está demasiado buena. O sea, el cabello me quedó fabuloso. El color se me ve como demasiado brillante, demasiado bonito el color. Me encantó. Miren esto. Mírenlo de cerca. Miren cómo se mueve. Esto está demasiado bueno. La amé. Y miren el cabello, lo siento como con más peso. Que eso es lo que queremos cuando nos aplicamos una mascarilla natural. Está demasiado buena esta mascarilla, me la voy a seguir aplicando. Yo creo que una vez a la semana con que me la aplique es más que suficiente. Pero esto me quedó espectacular, me encanta. O sea, me dejé el cabello solo secado, está liso. Yo generalmente me hago ondas porque no me gusta mucho cómo me quedan las puntas, pero me di cuenta cuando me sequé el cabello que me quedó así perfecto. ¿Ustedes qué opinan? Díganme abajo en los comentarios si también les encantó esta mascarilla. Yo sinceramente la amé. Y si les gustó este video, déjenme una manita arriba para saber que les encantó. Y no se les vaya a olvidar compartirlo con todas sus amigas y con todos sus amigos, para que vean que con ingredientes que tenemos en la cocina podemos... Epa, el cabello se me reparó demasiado. Estoy impresionada. Me encantó. De verdad que me encantó. Díganme abajo en los comentarios qué otro video quieren ver de mí, que yo lo haré con todo el gusto del mundo para ustedes. Y no se les vaya a olvidar activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos. Y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete. Epa, Cardi B, te quedó muy buena esa mascarilla. Los quiero muchísimo. Chao, chao.